un simple procedimiento que es la parte del cordón umbilical. Ustedes son profesionales de la salud, muchos de ustedes son médicos, enfermeras, ¿qué importancia tiene desplampar oportunamente el cordón umbilical? Sí, significado de importancia inmediata para el vecino en sí. Y eso lo vamos a desarrollar en esta charla. Prácticamente, cuando ustedes tienen que tener una noción en qué momento hay que clampar para clampar el cordón umbilical. Ustedes han pasado como si han estado por este hospital, ustedes prácticamente tienen que estar siempre estable, valorar, siempre tienen ustedes valorar los bienes respiratorios, valorar los diagramas, valorar las oxígeno, cualquier, todo lo que ha sido, y así comienzan ustedes a trabajar con el cordón umbilical. Entonces, el tema de esto es el qué impacto tiene, cuál es el impacto que tiene sobre el recién nacido de clampar en el momento adecuado el cordón umbilical. Entonces, nosotros podemos decir acá, y grábense esa premisa porque esto trata de decir el tema, que el pinzamiento inmediato, ¿no?, del cordón umbilical al nacer es posiblemente la intervención médica más común que ustedes realizan. Y la importancia es como sigue. Para nosotros saber prácticamente, hay que saber algo de fisiología, algo a grosso modo, la siguiente, ¿no?, saber el periodo de transición que presenta pues, la recién nacido. Está pesado. Primero, la circulación, tenemos que saber una circulación, la circulación fetal. En la circulación fetal, pues ustedes están... ¿Qué pasó con el No, pesado. Está pesado, sí. Es que... ¿Y se está grabado ahí? Sí, está grabado, está pesadito. Ya. Bueno, ya voy a presentar. Acá fíjense, en la circulación fetal, esta es la circulación fetal en sí. Aquí prácticamente está la placenta. Y la placenta es un órgano vital para el feto, en donde aquí vemos que el pulmón fetal no tiene ninguna función alguna, porque prácticamente el pulmón está lleno de líquido fetal, pulmonar. Entonces la placenta va a emitir vasos de nutrición para el feto a lo largo de la vida. Y vemos pues que de aquí va a salir un gran vaso. El vaso es la vena umbilical. Y la vena umbilical en el feto va a transportar a través de la madre oxígeno. Y ustedes saben que el oxígeno es un nutriente común que va a permitir el desarrollo de los órganos del feto. Entonces va a seguir esta vena umbilical a lo largo, que pasa por el hígado a través del conducto venoso, se va a unir a través de la vena cava inferior y llegando pues prácticamente a cavidades izquierdas del corazón, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces está proveyendo ¿de qué? De oxígeno, de nutrientes. Entonces aquí prácticamente en este lado derecho va a entrar en contacto con la arteria pulmonar y a través también hay un conducto, el foramen oval de la aurícula izquierda que va a comunicar con la aurícula derecha. Entonces esta sangre oxigenada pasa al lado derecho, a las cavidades derechas, a las cavidades izquierdas, perdón, del corazón, y también va a pasar hacia el pulmón. Pero esta arteria pulmonar, ¿no?, prácticamente su calibre, su luz arterial está disminuido, quiere decir que su resistencia vascular está muy aumentada. Y por ello vemos que la sangre oxigenada llega muy poco al pulmón. Y generalmente esto se va a desviar a través de un conducto, que es el conducto arterioso, o el ductus arterioso, en contacto con la aorta, para seguir su distribución hacia la demás parte del organismo. Vemos que el conducto, el ductus oval, el foramen oval de la aurícula, va a tener una circulación a través de este ductus de derecha a izquierda, en donde no hay participación del pulmón. Entonces vemos que prácticamente el órgano donde va a tener buena saturación, el órgano fetal, va a tener
buena saturación es a nivel del corazón y del cerebro. Entonces, vemos pues que esto va a salir del circuito, ¿no? Y prácticamente llega a través de los vasos de las arterias umbilicales a la placenta. Se concluye aquí que la placenta es el órgano importante que va a proveer oxígeno y recibir el CO2 del feto. Y el CO2 llega hacia los pulmones de la madre y lo va a exhalar. Entonces, este es uno. Siguiente, una vez que nace, ¿no? Entonces ya se hizo el clampaje, ya se hizo el pinzamiento. El niño lloró. Cuando llora, el primer llanto comienza con las primeras respiraciones y hay cambios fisiológicos de transición. Aquí vemos que prácticamente, aquí, vean acá, nos centramos en el pulmón. El pulmón prácticamente, a través de los alvéolos, ¿no? Va a suceder una serie de cambios fisiológicos, en donde el alvéolo, que está lleno de líquido, va a ser reemplazado por el oxígeno, con el primer llanto. Entonces acá hay cambios de presiones. Entonces el líquido que está en el alvéolo pasa a los vasos linfáticos y a la circulación y es reemplazado por el oxígeno. Y prácticamente va a eliminar el CO2 a través de sus pulmones. Entonces aquí prácticamente el oxígeno a través de los vasos, aquí ya llega sangre al pulmón a través de su arteria pulmonar, que con estímulo del oxígeno, con el primer llanto, el oxígeno tiene poder vasodilatador sobre las arterias pulmonares. Entonces cuando hay vasodilatación, hay aumento del calibre, hay disminución de la pérdida de la resistencia, disminución de la resistencia, mayor flujo y mayor oxigenación. Y vemos que aquí el ductus arterioso se va a cerrar, en 24 a 48 horas aproximadamente se cierra, y el foramen oval auricular también comienza a cerrarse. Y la circulación va a ser de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, vemos así cómo va a experimentar el feto y el neonato estos cambios circulatorios, ¿no? Que van a ser muy importantes. Siguiente. Si nosotros somos más específicos acá, existen tres cambios importantes. Primero, el bebé respira con el primer llanto. Luego, se aplican el pinzamiento del cordón umbilical. Y tercero, hay una separación pues ya de la placenta. ¿Y qué resultado pasa? Que el recién nacido ya utiliza sus pulmones, como hemos dicho, en lugar de la placenta, para llegarse el intercambio gaseoso que se llama hematosis. Eso se llama hematosis. Segundo cambio, se absorbe el líquido de los alvéolos. Y el resultado sería que el aire reemplaza el líquido en los alvéolos y el oxígeno pasa a los alvéolos hacia los vasos sanguíneos del pulmón y el CO2 pasa a los alvéolos para ser exhalado con la respiración. Y tercero, que el aire de los alvéolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten, como lo había dicho, por estímulo del oxígeno. Y esto permite que aumente el flujo sanguíneo pulmonar, como hemos dicho, porque ya disminuye la resistencia pulmonar en los vasos y el conducto arterioso se va a ir a construir o se va a cerrar. Siguiente. Entonces, en este esquema, vemos que este es el alvéolo, el pulmón expresado en alvéolos pulmonares. Fíjense que está lleno de líquidos. El niño, el feto nada en el líquido alguno. Está impregnado en sí de líquido amniótico. Entonces este líquido pulmonar, prácticamente a nivel alveolar, cuando el primer llanto, primera respiración, mire que el aire va a ir desplazando progresivamente y va desplazando el agua, ¿no?, hacia la circulación. Con las siguientes respiraciones vemos que en su totalidad ya invadió el alvéolo por aire. Es importante que ustedes sepan que a partir de aquí el niño tiene un periodo de transición adecuada, quiere decir que no va a tener problemas de dificultad respiratoria. Siguiente. Aquí vemos a nivel vascular que los vasos están con una vasoconstricción de los vasos sanguíneos a nivel fetal, y cuando entra el estímulo del oxígeno a nivel alveolar, estos vasos se dilatan, captando así pues los líquidos alveolares para su
respiración e intercambio gaseoso. Siguiente. La transición anormal. ¿Cuándo existe una transición anormal? Existe cuando los alveolos todavía quedan restos de agua, restos de líquido en los alveolos. Y que, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Cuando vemos que un recién nacido está ventilando irregularmente, hasta llega a año. Y acuérdense que el año, hay años fisiológicos, hasta los 15 segundos. La apnea patológica es 20 segundos. Entonces ya encontramos irregularidades en su esfuerzo respiratorio. O encontramos taquimia, o sea que el niño respira más de 60 respiraciones por minuto. Y su frecuencia cardíaca es más lenta o rápida con una taquicardia. El tono muscular está disminuido, hay una baja de saturación, a los 10 minutos puede ser mediar más del 90 o 95%, y una presión arterial o gasto cardíaco bajo. Entonces, siguiente, eso es punto de señal que ustedes tienen que identificar que el niño no se ha acercado a su medio esta experiencia. Y aquí, pues, con esta premisa decimos que todo empieza antes de nacer y en sala de partos que podemos ver casos de mala transición. La siguiente. Entonces, hay que recordar de una manera práctica en cuanto a la ligadura del cordón umbilical. Al nacer, a los primeros 60 segundos, una ligadura precoz. Y pasados los 60 segundos, una ligadura tardía. Esto lo remarco bastante porque hasta ahora no hay evidencias adecuadas cuando yo considero una ligadura precoz o temprana o tardía. Por eso, a los neonatos, de acuerdo al estado como lo encontramos, decidimos en qué momento vamos a tratar. La siguiente. Aquí vemos cosa importante que ustedes deben de saber, ¿no? Que la parte lesiva para un niño es pinzar y cortar el cordón inmediatamente. No dejas que el niño respire. Nunca se olviden este consejo. Si el niño comienza a respirar o a entrar, con seguridad, pinza el cordón. ¿Cuántos segundos será? 30 segundos, 40 segundos, 60 segundos. Cuando vean que el cordón valoren eso. Entonces, el cual debe dejarse intacto no solamente hasta que el niño haya respirado repetidamente, sino hasta que las pulsaciones cesen, hablando del cordón umbilical. De manera contraria, el niño será más débil de lo que debería ser y dejaría en la placenta una parte de sangre que debería estar en el niño. Esto prácticamente ya se sabía desde el año 1792, principalmente por Erasmus Darwin, que fue el padre de Darwin, que fue creó el libro que escribió de vida, ¿no? Entonces aquí ya se daba la importancia que tenía que darse el aislamiento del cordón. ¿Y eso qué significa? Si yo dejo pinzar el cordón, ¿qué está sucediendo? Una transfusión practicada, y eso es beneficio para el cuerpo también posteriormente. Siguiente. En un artículo de ictericia neonatal en el año de 1935 se concluye que la transfusión, ¿no? Que la transfusión placentaria, ¿no? A través del cordón umbilical, el recién nacido ya mostraba signo de ictericia. Causa efecto. Eso se sabía desde el año 1935. La siguiente. En otro artículo manifiesta de que si se clampa el cordón umbilical de una manera inmediata, va a haber complicaciones. ¿Y cuál es la complicación? Distrés respiratorio. Siguiente. Aquí es importante determinar algunos pasos, ¿no? En donde la transfusión placentaria, a través del tiempo, si yo clampo más o menos en segundos, 15 a 30 segundos, se va a transfundir en 25%. Si yo clampo más de 150 segundos, puedo llegar al 100% con un promedio de 40 centímetros por minuto de peso de niño. Entonces puedo llevar a este niño a una. Entonces, cuanto más tiempo yo dejo que siga transfundiendo, el niño se va a volver. Siguiente. Entonces, la ligadura precoz del cordón, ¿qué va a pasar? Si yo digo, ni bien nace, vaya usted ligado, ¿qué va a pasar? Primero, va a haber una disminución del retorno venoso, una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo
y una disminución de la presión arterial o gástrica. Y eso se traduce en una presión y se manifiesta por la respiración. Siguiente. Entonces, para recordar que el insuficiente volumen sanguíneo circulante provocado por el pisamiento precoz del cordón umbilical puede tener efectos negativos inmediatos, en la cual son evidentes en los prematuros. Ojo, hay que tener mucho cuidado en los prematuros y en los recién nacidos a término de bajo peso, principalmente en ellos que pueden producir dicha manifestación sobre el reparto inmediato. Siguiente. Afectando lógicamente su adaptación cardiorrespiratoria que hemos conversado. Y fíjense esto, la importancia que tiene un parto tóxico, como también se sabe, la altura que nosotros tenemos que tener ahí al bebé para que reciba una transfusión placentaria adecuada. Fíjense, está el introito vaginal y el introito materno. Si nosotros elevamos por 10 centímetros o menos de 10 centímetros, fíjese que sí existe transfusión placentaria en cuanto al minuto. Primero, segundo, tercer minuto, sí existe un volumen, un tiempo determinado para la transfusión placentaria hacia el recién nacido. Si lo colocamos por encima del abdomen o en el pecho materno, también tenemos por gravedad, ¿no? Por gravedad también hacia abajo, hacia arriba, eso no influye la gravedad, entonces sí va a recibir su transfusión placentaria. Pero si está por encima de 50 centímetros, lógico que acá dice que no existe ninguna. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que al bebé, a una altura de más o menos promedio, más de 10, menos de 10, tiene un grupo adecuado en cuanto a una transfusión placentaria para el niño. Siguiente. Aquí fíjense, ¿qué pasa si yo clampo inmediatamente? Vemos acá la saturación de oxígeno, vemos la frecuencia cardíaca. Fíjense, el niño está ventilando espontáneamente, comienza a llorar al primer minuto. Y yo clampo, ¿qué sucede después de clampar? No va a pasar nada. Así se mantiene la situación mental y se permitió adaptarse. Pero ¿qué pasa? Por apurado o por otras cosas, por otras indicaciones, clampamos al segundo. Entonces, cuando clampamos al segundo, ¿qué se va a comprometer? Ustedes están viendo que el saturación pero la frecuencia cardíaca se mantiene, ¿no? Y cuando ya comienza a ventilar, comienza a aumentar esa saturación de oxígeno. En realidad, sí tiene importancia inmediatamente recién nacido. La siguiente. Para recordar una vez más que el retraso del pinzamiento del cordón puede ser particularmente importante en lugares de escasos recursos. Por ejemplo, ustedes que se encuentran en centros de salud, ¿no? Costas médicas, ¿no? Que no existe mucha tecnología, que hasta la punta de no existe tanta tecnología, como por ejemplo tenemos una sangrografía. Es importante para ahorrar, ¿no? El estado del paciente hemodinámicamente. Entonces, esto lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Lo más remarco la importancia que tiene el pinzamiento del cordón umbilical. Y hay que tener muy en cuenta en los prematuros y en los recién nacidos de bajo peso, que son muy hábiles si es que nosotros clampamos inmediatamente. La siguiente. Para ello, el pinzamiento tardío del cordón, más o menos un promedio sería entre 30 y 60 segundos. Hasta ahora no hay consenso, no se puede de acuerdo cuál sería el más adecuado. Lo otro dice hasta que cese de pinzar el cordón umbilical. ¿Qué beneficios trae? Menos posibilidad de desarrollar anemia, porque acuérdense que la anemia fisiológica empieza a partir de los 3, pero con el pinzamiento hasta los 6 o 8 meses. Pero vemos que aquí también dice que mejora los resultados del desarrollo neurológico. Y dentro de los problemas de los efectos adversos es que retrasa la reanimación. Ustedes nunca pueden reanimar con el cordón ahí que no han tapado. Y hay mayor riesgo de policitemia, a veces se tiene que saberlo, si es que presentan un clampaje cardíaco quizás más de un minuto. Siguiente. Cuando hablamos en un recién nacido pretérmino, también el mismo tiempo de 30 a 60 segundos, vemos también, y que el niño sea vigoroso, lógicamente, ¿ya? El niño está vigoroso en el momento, entonces ustedes esperan el tiempo prudente para que ustedes lo puedan clampar. Los beneficios es que
se da un mayor volumen de sangre y menos transfusiones, porque generalmente los prematuros y los recién nacidos y si nacen enfermos, ¿a dónde se van? A la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué pasa en la unidad de cuidados intensivos? ¿Quién vienen los vampiros que somos nosotros los que estamos acá? Que vamos a revisar. Entonces, eso nos va a permitir que el prematuro no evite de las transfusiones. La presión arterial es más alta, más elevada y hay protección en el cerebro, o sea, hay menos casos de hemorragias intraventriculares. Y también disminuye el riesgo de sepsis poco abdominal y disminuye también la mortalidad en estos pequeños. Y dentro de los efectos adversos, como recién nacidos a término, hay un retraso de la reanimación y mayor riesgo de siguiente. Entonces, en sí, el pisamiento del cordón umbilical se retrasa. El recién nacido debe ser colocado piel a piel en el pecho, con el abdomen y, lógicamente, evitar calor. Esto estamos hablando de un niño vigoroso. Los recién nacidos muy prematuros hay que mantener el calor, una manta caliente o un tipo de polietileno. Y hay que evaluar el tono y el esfuerzo respiratorio y comenzar los pasos iniciales del cuidado del recién nacido. Pinzar el cordón inmediatamente, siempre y cuando exista hemorragia de la tomada. Estamos hablando de receta previa, estamos hablando de experimento que nos paciente, estamos hablando de sangrado por vasa pravia o obstrucción del estómago, inmediatamente. Claro, ustedes van a pensar, doctor, y aquellos que van a ser sometidos a una cesárea por emergencia, también tenemos que preparar el cordón. ¿Por qué? Porque el plano físico también tiene implicancias. ¿Qué hacemos en la parte práctica? Se planta el cordón, lo llevamos a la sala de esa variante, de lo que hacemos una, y encima, inmediatamente una segunda persona me clampa el cordón para que lo que quiera, el trecho, el trayecto que quiere, la longitud que quiere, el cordón umbilical, que es un poquito de anestesia, no pase sobre el estado. Tenemos la parte al salir de sala, la parte como vamos a empezar a proceder a reanimar si es que está así. Entonces, no hay prueba suficiente para apoyar el pisamiento retardado del cordón umbilical y embarazos múltiples. Ojo, sobre todo en hermanas monoperiódicas. ¿Por qué? Porque siempre el segundo o el tercero nace asfixiado, nace con signos de asfixia y inmediatamente hay que preparar para nosotros trabajar con el siguiente bebé, pero si hay un tratamiento de neurocardía, de neurocardía, sí, no hacemos datos limitados sobre el retardo de crecimiento intrauterino, doble anormal de la arteria umbilical, placentas anormales, situación que sufre perfusiones, alteración de la perfusión uteroplacental, acuérdense que un paciente más tarde con preferencia estética, los mismos van a salir con preferencia. Entonces hay que estar preparados. Generalmente ellos no tienen ese carácter porque están en una y ellos también van a tener problemas en no adaptarse. Puede ser también razonable brevemente retrasar el pisamiento del cordón umbilical mientras se despeja las vías aéreas y el bebé. Por supuesto, cuando nace el bebé en cesárea o parto tóxico, ¿qué hacemos lo primero? Limpiamos las vías aéreas, usamos con boca y terminamos con nariz. Y luego, ¿qué hacemos? Lo estimulamos. ¿Y cuántos segundos vamos a hacer eso? No lo llora. 10 segundos, no lo llora. 20 segundos, no llora. 30 segundos, claro. Pero si un niño nace asfixiado, nace como el increíble Hulk, todo verde, la asfixia severa, flácido, ¿qué van a hacer ese crecimiento? No, la vibración es los segundos que pasan, así es. Entonces, la premisa es, lo primero es no hacer daño. Para eso hay evidencias, para eso hay estudios ya comprobados que hay que hacer frente a estos pequeños que están comprometidos.
No clampar el cordón umbilical inmediatamente, salvo en situaciones mencionadas ya conocidas. Eso que quede claro. Tiempo exacto en segundo de cuándo es el momento perfecto para clampar el cordón o cortar el cordón umbilical. En todos los recién nacidos no lo hay ni lo habrá. Eso se tiene como base de su experiencia con los recién nacidos. Y no es razonable ni fisiológicamente factible tratar de aplicar un único punto de tiempo a todos los recién nacidos. No todos los recién nacidos van a estar igual, a todos 30 segundos, a todos 60 segundos. Tienen que ustedes valorar cada paciente de acuerdo a las circunstancias que se nos muestran. Siguiente. Dejar que el recién nacido respire regularmente. La pregunta es 15, 30 segundos. Sabemos. A la altura del introito, y luego clampar el cordón. Importante. Primero que respire y luego lo clampa. Si no respira, corta inmediatamente el cordón, si no respira, la literatura dice que los primeros 30 segundos. ¿Cuándo comienza con su primera notificación económica? ¿Cómo aclarar esto? Cuando el recién nacido requiere ventilación con presión positiva, el cordón debe ser clampado. Lógicamente, cuando se va a reanimar el recién nacido, tiene que estar clampado para poder trabajar y actuar como el bebé. La siguiente. Hemos dicho que la asfixia perinatal severa no se hace clampar miocardio. ¿Por qué? Porque hay una hipervolemia, sobrecarga miocárdica y compromiso cardíaco. Mucho cuidado. No hay evidencia de seguridad de reanimar a un recién nacido con asfixia grave sobre el abdomen de la madre o en una mesa cercana con el cordón intacto. No recomendamos esta práctica. Ustedes han visto que la autopsia es oxitocina. No hay evidencia, pero hay ya evidencias ya en decir que la oxitocina produce vasoconstricción. Entonces, cuando la persona piensa con la oxitocina, aguanta más, al perder, segundo de todo arriba, en la parte de arriba, salvo que la oxitocina diga no, que hay un problema de borraje, siguiente. Miren, ve acá. Ustedes también han visto años atrás que ordeñaban el cordón umbilical. Hasta yo lo he hecho. Ordeñar el cordón umbilical. Ya no se hace. Ya no se ordena el cordón umbilical. Fíjense, eso en la mente, eso está justificado. La letra M es ordeñar, ¿no? Entonces, cada vez que aquí prácticamente está la presión arterial carotidia, y acá está, el M es ordeñar y lo otro es simplemente liberación del cordón, la letra R. Entonces, cada vez que ustedes ordeñan, miren qué pasa con la presión arterial, aumenta, porque ustedes están emitiendo un flujo de volumen de sangre. Entonces, puede ser mucho cuidado. Cada vez que ustedes ordeñan, eso va a pasar en el niño. Siguiente. Y para terminar, y aquí termino, que en los bebés a términos enfermos y en bebés prematuros, y sobre todo en pequeños con edad gestacional, el inicio de la respiración espontánea puede ser retrasado y como resultado, si sigue el método estándar de pinzamiento inmediato del cordón, es más probable que el cordón sea ligado antes de que los pulmones sean aireados. Esto da lugar a una transición significativamente anormal, es decir, no me clampen inmediatamente, salvo que hay indicaciones precisas. Si lo hacen, aténganse a las consecuencias, porque ahí va a tener problemas de estrés respiratorio, ¿no? Y un poquito de estrés para que ustedes puedan estar complicados. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor, para el doctor Contreras? ¿Qué hay algo mío? ¿No hay nada? Bueno, si no hay ninguna pregunta, agradecemos la exposición del doctor Contreras y la pedimos con un fuerte aplauso.